de cada intervención lanzarnos alguna pregunta así en plan a mala leche entre nosotros y que la otra persona empezara su ponencia pues intentando responder esa pregunta, ¿no? Y la idea es también que las preguntas a mala hostia las plantee también el público, ¿sabes? A mala leche, pero sobre todo para que interese y se anime un poco el debate, ¿no? O sea, que empecemos prácticamente desde el principio con un debate y no tanto con una charla, ¿vale? Así es como lo habíamos planteado, ¿no? Más que echarnos un chapón nosotros ahora sobre ciertas cuestiones. Yo creo que lo que interesa es, o lo que estamos viendo mucho es, después del 14N, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué se nos plantea, qué reto se nos plantea a la izquierda después de esta huelga que ha intentado ser europea, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión que evidentemente interesa y habrá que abordar, ¿no? Si este camino que se ha iniciado con este proceso de lucha que ha tenido expresión de huelga, por lo menos en lo que sería la península ibérica y en Chipre y Malta, que tiene poca relevancia en lo geoestratégico, pero sí que ha tenido ciertos parones en Francia, en Bélgica, en Italia, y cómo eso puede animarnos a vislumbrar un enemigo mayor o un enemigo menos cercano que lo que podría ser las reformas que vemos aplicadas por el gobierno de Rajoy cada día. Yo creo que ese sería un punto importante de partida. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Otra cosa que suele sobresalir mucho en la atmósfera es esto de las huelgas, ¿no? ¿Hemos ganado o hemos perdido? ¿No? O sea, siempre se nos plantea, hostia, ¿para qué ha servido la huelga? O sea, ¿cómo hemos salido de esta huelga general? Hemos salido... Pues yo creo que lo de ganar o perder es muy relativo también, ¿no? Es como lo de la botella medio llena, medio vacía. Hay alguna gente que valorará que hemos ganado y otra gente que hemos perdido, pero lo que sí que no es... lo que sí se puede medir es la subjetividad de la gente en torno a su percepción de si ha servido la huelga como herramienta o no ha servido. Porque evidentemente no íbamos a parar las reformas del Partido Popular. De hecho, la propia huelga, el FESID decía que no ha secundado porque era una huelga política. Evidentemente, era una huelga política. Pero entre otras cosas porque todas las huelgas generales son políticas. Pero además esta no iba contra una reforma, como una reforma laboral, una reforma a las pensiones, sino iba contra una política general del gobierno, que no se planteaba que el día 15 fuera a frenarse. Entonces, lo de ganar o perder se debe ver en si nos ha permitido acumular fuerzas para un proceso posterior a la huelga. Entonces, no ver la huelga como un fin en sí mismo, sino insertarla dentro de lo que podría ser un proceso prolongado de lucha. Y en ese sentido es donde hay que ver si verdaderamente hemos salido reforzadas o no. Yo creo que, más allá de las percepciones que podamos ver, yo comentaba con Pablo en el coche que en cierta medida en Madrid vivimos un poco nuestra diada. O sea, yo creo que en Madrid vivimos una diada en el sentido de que salió una riada de gente, salió lo que podría ser el pueblo de izquierdas madrileño a la calle, que había varios cientos de 35.000 personas en la calle, ¿no? Y eso se veía porque te invadía, ¿no? Esa riada, más allá de si estabas en la alternativa o en la oficial. Yo, por ejemplo, estaba en la alternativa, pero al final éramos una única movilización en donde la gente no pedía cosas muy distintas a soberanía, donde la gente no pedía cosas muy distintas a independencia, donde la gente no pedía cosas muy distintas a tener el derecho a decidir qué tipo de política y qué tipo de futuro nos estamos jugando. Y eso es lo que estaba planteando en cierta medida esa movilización. Y yo creo que la huelga, siendo una huelga que se ha trabajado mal, que se ha hecho en frío, que se ha hecho con poca tensión militante por parte de los sindicatos, nos ha dejado mejor que el día 13. Yo creo que el día 15 estábamos mejor que el día 13. ¿Por qué? Entre otras cosas porque a la semana siguiente en Madrid teníamos una marea blanca que estaba inundando Madrid. Ahora estamos viendo como contra los recortes se está organizando una huelga de 4 días en un sector tan sumamente retrógrado como es el de los médicos, el de las doctoras y los doctores. Estamos viendo cómo se están planteando la gente algo tan sencillo como, y así lo expresaba, mi madre es médico, es oncóloga, y siempre ha tenido la mala suerte de que le hayan puesto servicios mínimos en todas las huelgas. A nadie del servicio le ponía servicios mínimos
solo a mi madre, ¿no? Y ella decía, hizo una asamblea en el trabajo y la gente decía que ya no solo salía por si le iban a recortar un poco en el trabajo, sino porque los propios recortes que iban a hacer iban a suponer algo tan sencillo como es muerte. Y que muchos médicos que eran votantes acérrimos del Partido Popular decían que ellos habían hecho un juramento hipocrático en donde no podían dejar morir a las personas y que los recortes iban a dejar morir a las personas. El otro día en el programa que hicimos en La Tuerca se daban datos tan sencillos como pasar en la atención médica de que una enfermera o un enfermero traten 4 camas o 6 camas supone un 14% más de mortalidad. Es algo así tan sencillo. O sea, los números suelen ser muy fríos, pero el problema es que estos recortes están generando muerte. Los desahucios, cuando lo estamos viendo, están generando muerte. Entonces, ante esto, yo creo que subjetivamente esa expresión de movilización popular, lo que decía Isaac Rosa, de que el país no se había polarizado, sino que se había movilizado, sí que nos ha dejado subjetivamente mejor. Pero se nos plantean retos muy importantes para lo que viene ahora, que es el manido debate sobre lo político y lo social. Una cuestión fundamental en donde tenemos que orientar la capacidad que tenemos ahora mismo de conseguir victorias parciales en torno a las movilizaciones sociales. Y cómo, ni cayendo en la ilusión de lo social, donde yo creo que se ha caído muchas veces, tampoco podemos caer en otra cuestión muy importante que es el atajo de lo político. Y eso nos lleva a otro debate también fundamental, que es, hostia, que la izquierda se uniera de una maldita vez, ¿sabes? Como la derecha, ¿no? Todos juntos y tal, a golpear. ¿Eso es posible? ¿Cómo? ¿Qué premisas? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué tipo de izquierda es la que queremos unificar? ¿En torno a qué programa? ¿Quién va a decidir el programa? Por eso esa articulación entre lo social y lo político tiene que ser tan dinámica. Quien debe de generar ese encuentro de la izquierda de la política debe ser la izquierda social. Quien debe ir generando y trabajando un programa que sea asumido y sea eficaz para la izquierda política y social tienen que ser las propias luchas que estamos librando ahora mismo. En donde debemos de ocupar un espacio que si no lo ocupamos nosotras, lo va a ocupar otra gente. Y el problema es que, como decía Gramsci, cuando un mundo viejo está cayendo y uno nuevo no termina de aparecer, aparecen los monstruos. Y evidentemente lo que estamos viendo en Grecia con Amanecer Dorado no es otra cosa que los monstruos. Una persona me decía esa frase de Marx de que la historia solo se repite 2 veces, una vez como tragedia y otra vez como farsa. Yo no sé si Amanecer Dorado es una farsa, pero tiene una pinta de tragedia terrible, ¿no? Entonces, si no empezamos a ocupar esos espacios, que en Grecia, por ejemplo, está ocupando Amanecer Dorado, cuando está creando comedores populares para la gente que no puede comer, si eso no lo hacemos, la izquierda social y política, lo van a ocupar esos monstruos. Porque ahora mismo se están parando desahucios. ¿Cuántos desahucios paramos diariamente? Con el drama de 500 familias que desalojan cada día. Entonces, ese programa debe partir en cierta medida esas necesidades que vislumbramos cotidianamente. Y debe ser un programa que suponga algo muy asimilable por la gente, que demande la gente y sobre todo que sea inasumible por el sistema actual. El sistema actual ni siquiera se puede plantear una reforma del mercado hipotecario en una palabra o en un sentido reformista de la misma. ¿Por qué? Porque hay que plantearse otra cuestión que viene muy implicada en torno a esto, que es el tema de la soberanía, cuando hablábamos de lo de la diada. O sea, ¿hasta qué punto el Parlamento, ese Parlamento que hemos rodeado, tiene soberanía para decidir qué ley hipotecaria queremos hacer? O, por ejemplo, ¿qué soberanía tiene para rescatar bancos? ¿O qué soberanía tiene para rescatar a personas? ¿Qué capacidad de maniobra tiene ahora mismo ese Parlamento? Entonces nos tiene que plantear esa cuestión de la soberanía que yo creo que es fundamental. En ese sentido, yo creo que aquí el eje que se maneja y se vertebra, y yo creo que cada vez más se está empezando a vislumbrar,
es el tema de la deuda. La deuda, no tanto, o más bien como un nudo gordiano dentro de esta estafa que nos han llamado crisis. ¿Y qué pasaba con los nudos gordianos? Los nudos gordianos no se deshacen, se cortan. Y el problema es que aquí la gente quiere deshacer ese nudo. Y lo que tenemos que hacer es cortar con el chantaje de la deuda. Había un economista que planteaba una cuestión muy sencilla. ¿Cómo te llamas? Tú, José Luis. Si José Luis debe 1 millón de euros a un banco, José Luis tiene un problema. Si José Luis debe 100.000 millones de euros a un banco, el que tiene el problema, en ese caso, son los bancos. El tema de la deuda, el problema son de los bancos, son de las entidades financieras y, fundamentalmente, de las empresas que han estado hasta ahora privatizando los beneficios y ahora lo que están haciendo es socializar las pérdidas. Con el tema de la deuda, tenemos que plantearnos algo que va a salir en el debate, que, por ejemplo, es posible, ¿no? Esa frase de sí se puede, que se ha hecho en Ecuador, que es algo tan sencillo como auditar la deuda, auditar públicamente la deuda, saber qué tipo de deuda es la que tenemos, hacer una moratoria de la deuda, ver cuál es una deuda ilegítima, cuál es una deuda odiosa, qué deuda hay que pagar y cómo la vamos a pagar. Pero claro, aquí nos han modificado algo que hasta hace muy poquito era sacrosanto, que era la Constitución española, y con el artículo 135 hace que, por encima de cualquier otra cuestión, lo que hay que pagar aquí es la deuda, por encima de la salud, por encima de la educación, por encima de cualquier derecho básico. Por eso, solo cortando y atajando con ese nudo gordiano nos podremos plantear verdaderamente cambiar la situación actual, diciendo que si hay dinero, el problema es dónde se mete y cómo se invierte. Con lo cual la deuda sería uno de los principales problemas que tenemos aquí. Otra cuestión fundamental, muy particular también, es el tema de la burbuja inmobiliaria. Todo el tema de la vivienda que hemos visto, donde hay que plantear que por qué, teniendo 4 millones de viviendas vacías en el Estado, no planteamos una ley de alquiler social. Si estamos rescatando a bancos, ¿por qué no podemos rescatar a familias? Si esos bancos tienen un stock de viviendas que no hacen nada con ellos y nos siguen especulando en sus balances financieros, ¿por qué no abrimos el menor en ese sentido? Y eso nos plantea una cuestión muy importante, que es todo el tema del sistema financiero. Una cuestión que no solo puede ser modificada en el Estado español. Y esto es algo que a mí me gusta explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Lo siento, José Luis, pues ya te he pillado con el nombre. ¿Tú dirías que los semáforos en Zamora tienen poder? Sí. No, no. No te entiendo. ¿Sí o no? ¿Los semáforos tienen poder o no? No. Bueno, algo de poder tendrán, porque te dejan pasar o no. O sea, tienen el poder de controlar la circulación en Zamora, ¿no? Y si te digo yo que los privatizamos, ¿tendrían poder los semáforos? Pues siguen teniendo poder, pero... ¿Y cómo sería ese poder? Pues estaría gestionado por un privado, y lo cual ya se empieza a fomentar un poco. Con lo cual, si yo quiero pasar porque está en rojo, pongo 10 euros y me pone en verde el semáforo, puedo pasar. Esto es la ley de la oferta y la demanda. ¿Nos parecería lógico que los semáforos en Zamora fueran privados? Pero yo te planteo una cosa. Tampoco sería lógico que, por ejemplo, un edificio lo construyera el Corte Inglés, eso no lo vería nadie, y pasara al Estado. Eso no lo vería nadie. Y sin embargo, un hospital lo construye el Estado y pasa a lo privado. Sí, no, el Corte Inglés, incluso es peor, como empresa, ¿no? Nadie lo entendería, nadie lo entiende como empresario, que pase el Corte Inglés, lo construya un empresario y luego pase a gestionarlo el Estado. Sin embargo, un hospital lo construye el Estado y pasa a gestionarlo un privado. Es decir, se gasta el dinero del Estado en lo gordo y luego se lo da a otra gestión. Bueno, eso es las grandes magnificencias de la gestión privada, que siempre sabemos que funciona mucho mejor que la gestión pública, ¿no? Eso es lo que nos venden cada día. El tema es que nadie a día de hoy se ha planteado el tema de los semáforos. Seguramente Esperanza Aguirre, si no hubiera dimitido, a lo mejor en Madrid lo hubiera hecho, pero de momento no le ha hecho. Entonces, ¿quiénes son los semáforos en la circulación financiera? Las agencias de calificación. Las agencias de calificación son las que determinan si esto es un bono basura, si esto no es un bono basura, si esto
¿Es seguro o no es seguro? ¿Por qué las agencias de calificación nadie se ha planteado que no sean privadas? Porque son juez y parte en las inversiones. Y nadie se ha planteado el transformar la propia circulación financiera, que ha sido gran parte de la crisis inmobiliaria que estamos viviendo con las hipotecas basura y la subprime hasta ahora. Igual que nadie se plantea que el pirómano que enciende un fuego sea el jefe de retén de los bomberos que tiene que apagarlo. Bueno, el PP en Cantabria lo hizo. Un pirómano confeso le hicieron concejal de medio ambiente, pero no es algo normal. Entonces, claro, aquí no nos podemos plantear que los mismos que han creado este incendio sean los jefes de bomberos que lo vayan a gestionar. Entonces esto nos lleva a una cuestión que también saldrá en la charla, que es algo que empieza a sonar, que es el tema del proceso constituyente, ¿no? A mí me gusta hablar de procesos constituyentes, o sea, no de un único gran proceso constituyente. El problema es que aquí no hemos tenido, o la transición fue más bien una farsa, y claro, tenemos mucho por hacer, ¿no? Y aquí estamos viendo verdaderamente lo que podríamos ver, o podríamos llamar como una crisis de régimen. Una crisis de régimen de lo que fue la mal llamada transición española. Pero el problema es que la crisis de régimen no está siendo por abajo. Y la transición no se está haciendo por abajo, se está haciendo por arriba. O sea, nos están imponiendo un cambio de régimen sin ni siquiera consultar, ni hacer un referéndum, ni nada por el estilo. Los propios tertulianos de la ONU, bueno, que podrían ser de la ONU, da igual, en torno a lo que planteó el PASOK cuando dijo: vamos a hacer un referéndum para que los griegos voten si quieren recortes o no quieren recortes. Y un tertuliano decía: por Dios, los referéndums solo se pueden convocar cuando estemos seguros de ganar, ¿no? Entonces esa era su idea de los referéndums. Y la segunda idea del otro, que era tertuliano y eurodiputado, era Garrido del PSOE, decía: los referéndums solo se deben de hacer con cosas importantes, como modificaciones de la Constitución, ¿no? Habían modificado hace un mes el Partido Socialista la Constitución y nadie había planteado un referéndum. Entonces, aquí estamos haciendo un cambio de régimen por arriba sin ningún tipo de consulta popular de hacia dónde queremos ir. Por eso hablar de la apertura de un proceso o de procesos constituyentes, aún más cuando está habiendo una tensión brutal en torno al modelo de Estado, debe ser fundamental y nos lo debemos de plantear. Entonces, ante estos retos, y esto es lo que podría yo creo vertebrar un programa de mínimos, más o menos, ¿qué izquierda puede hacer frente a esto, ¿no? Que yo creo que es lo que nos puede interesar. Pues había una persona, que yo creo que es muy sabia, que decía en un programa de Intereconomía, cuando le decían: usted es de extrema izquierda, ¿no? Este señor era Cañamél, y decía: no, yo soy de extrema necesidad. Bueno, pues yo creo que es la izquierda que tenemos que construir. Una izquierda de extrema necesidad, porque estamos en un momento de extrema necesidad y extrema urgencia, en donde cada tiempo va a contar y en donde nos estamos jugando no solo son recortes salariales, sino son muertos encima de la mesa. Y donde nos estamos jugando es hipotecar el futuro a muchos años. Hoy teníamos una rueda de prensa con una diputada de Syriza, que además es de la Mesa Nacional del Ejecutivo de Syriza, y nos decían que las estimaciones más optimistas de su gobierno en torno a la deuda pública es que en el 2025 iban a estar en el nivel de deuda del 2009. Digo, para que veamos las reformas, los ajustes, hacia dónde les han llevado, y que lo que están haciendo es hipotecar a las 4 o 5 próximas generaciones futuras, pues directamente su porvenir y su futuro. Entonces, esa izquierda de extrema necesidad se debe articular en torno a un programa que sea común, en torno a la construcción de un frente social, y ahí no hay ninguna ilusión, o sea, solo en torno a la conjunción, al conocimiento, en la lucha cotidiana vamos a poder construir las confianzas necesarias para reconstruir la unidad, en mayúsculas, de la izquierda. No por acuerdos por arriba de aparatos, o tan siquiera por una suma de siglas o de partidos, porque la política es tan terrible que es que ni siquiera sirven las matemáticas. 2 más 2 en política no tiene por qué ser 4.
La suma de dos partidos más dos partidos no nos tiene que salir un saldo positivo, incluso puede dar un saldo negativo. Entonces, cuando hablamos de unidad, tenemos que tener este tipo de cuestiones en mente y no hablar de ir quemando etapas. A mí la política, como decía Lenin, me gusta más entenderla como saltos. Yo creo que tenemos que estar preparados para dar saltos en el tiempo. Hay momentos en donde el tiempo se bloquea, en donde el tiempo se comprime, en donde el tiempo se condensa. Esa utilización del tiempo adecuado es lo que debe manejar la izquierda. Ese tiempo de la oportunidad, del espacio y de la confluencia por abajo, entendido no como un periodo lineal, sino como un periodo de saltos políticos, es donde debemos de entrar o entroncar esa unidad del eje, sin buscar atajos y sin buscar modelos prefijados. ¿Por qué? Porque si no nos lleva a una cuestión fundamental, que es, hostia, lo de Syriza ha funcionado. Bueno, no han ganado, pero se han quedado ahí. ¿Qué hay que hacer? Una Syriza española, una Syriza catalana, una Syriza gallega, una Syriza vasca, ¿sabes? O no. A mí me gusta más el modelo latinoamericano. Porque Syriza se ha quedado a las puertas. Pero es que los otros en Latinoamérica están gobernando. Han ganado. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es un frente amplio. Buscar a un líder, buscar a alguien que nos guíe, buscar una receta, ¿no? Ver ese tipo. Extrapolar el movimiento popular o populista que se ha construido en Latinoamérica. ¿Eso es posible aquí? ¿No será mejor buscar nuestras recetas? ¿No será mejor, pues, y con esto termino y le doy la palabra a Pablo, pues como decía un compañero, decía que el marxismo a él le parecía todo lo contrario a la Coca-Cola? Porque la Coca-Cola siempre tiene más o menos el mismo sabor. Normal, eso sí, la tipografía siempre es igual, el color siempre es el mismo del envase, y él decía que el marxismo era más bien como el arroz. Tiene una base común y cada pueblo le pone sus ingredientes y hace su plato. Pues yo creo que tenemos que tener una base común, comprender qué es lo que ha pasado en Latinoamérica, comprender lo que está pasando en Grecia y ponerle nuestros ingredientes. Y con esos ingredientes construir esa izquierda de extrema necesidad que pueda hacer cumplir algo que sí que dicen en Latinoamérica, que es somos mayoría. Porque la gente que estamos pagando la crisis somos mayoría. Y la gente que va a cambiar esto somos mayoría. Siendo cuatro que nos conocemos muy bien y donde, como nos conocemos también, además, como no tenemos público, nos podemos insultar y no pasa nada, así no vamos a cambiar las cosas. Y os lo dice alguien de una organización pequeña, pero que tiene aspiraciones de cambiar las cosas. Entonces, es posible importar, ya que has estado en Latinoamérica, Pablo, ya has hablado de Syrizas gallegas y demás, importar Syriza, encontrar un Chávez, un Correa, un Evo. A mí me gusta más Evo, pero vamos, que un Evo aquí. Pues para que haya debate voy a contestar que sí. Primero, buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de IAN Zamora por darme esta oportunidad y a todos por haber venido. Conozco a Miguel desde antes que cumpliéramos los 20 años y aquí estamos cada vez más parecidos a Sabina y Serrat tocando juntos. Yo creo que hay que continuar la gira. Yo me pido ser Sabina, si no te parece mal. Yo veía dos problemas en esta charla. La primera era un problema de formato. Nosotros venimos de alguna manera de la tuerca. Digamos, uno de sus elementos de éxito ha sido, pues básicamente, utilizar un formato que era completamente desconocido para la izquierda, que era el formato televisión, el formato de una tertulia televisada que funciona con una serie de reglas muy precisas, de ritmos, de turnos de intervención
muy medidos, muy en la línea de lo que ha implicado la cultura audiovisual para determinar cómo vemos y cómo juzgamos las cosas. Eso hace que en general una charla se presente como una cosa más bien aburrida, y según van pasando los años las charlas se van haciendo más y más aburridas. Cuando no había televisión, o cuando en la televisión solamente estaba la 1 y la 2, pues que alguien viniera a tu ciudad a contarte un rollo que no podías escuchar de otra manera podía tener un cierto valor. Sin embargo, en este momento en el que a través de las redes sociales uno puede acceder a productos, a creaciones audiovisuales de todo tipo, este formato de una charla en un espacio universitario que siempre corre el riesgo de convertirse en algo parecido a una ponencia, en algo parecido a una conferencia, en algo que en última instancia es muy aburrido y que además no nos permite identificar a los interlocutores. O sea, muchas veces vas a un sitio, te preparas una cosa, pero no sabes muy bien cómo va a recibir eso la gente que te está escuchando, sobre todo cuando se trata de un público heterogéneo, con diferentes franjas de edad, con diferentes intereses. Entonces, la única manera de solucionar esto y que tuviera cierto interés, que nos encontráramos con vosotros aquí y que al final no tuvierais la sensación de, bueno, es que para oíros aquí en chapas tan largas que os estáis marcando, para eso de la tuerca, y la veo muy a gusto tomándome una cerveza en casa y no tengo que ir a escucharos. Entonces, la clave podría estar en que se generara una cierta interacción. Y lo que os decía Miguel, de que nos interpeléis con preguntas y que pues, quizá desde un guión semiestructurado, ahora os propondré algunos temas, nos preguntéis cosas, es lo que podía dar sentido a esto. Es decir, no tanto venir a escuchar a Miguel y a Pablo, sino poder discutir y hablar con ellos. ¿Me escucha mejor ahora? La segunda dificultad, el segundo problema, que también tiene mucho que ver con algo que hemos experimentado en la tuerca, es que cuando dos personas intervienen y están básicamente de acuerdo, esto es un tostón. En la tuerca todo el mundo se ha dado cuenta que los programas que más molan son en los que viene la derecha. Cuando viene el Partido Popular, incluso cuando viene el Partido Socialista, no solamente ocurre que la gente se divierte más por el morbo inherente a una discusión, sino que es mucho más fácil visualizar los argumentos, visualizar la eficacia de los argumentos, que alguien que sea de izquierda se identifique con lo que se está diciendo, ver lo que piensa la derecha de ciertas cosas, a cuando se genera una especie de diálogo que se superpone y en el que, pues bueno, a lo que asistimos es a una superposición de ideas que van en la misma línea. No hay peor forma de empezar una intervención que decir estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. Y claro, pues intervenir en una charla con Miguel pues tiene este riesgo. O sea, ¿cómo voy a estar yo en desacuerdo con nada? Pues vivimos unos tiempos leninistas de condensación de acontecimientos que implican la fórmula del salto. No somos de extrema izquierda, somos de extrema necesidad. ¿Qué barbaridad sería privatizar los semáforos? Igual que es una barbaridad privatizar la sanidad, y tampoco estaría tan mal nacionalizar el Corte Inglés si respondiera al interés general, que por otra parte lo dice la Constitución. Estamos en unos tiempos que pueden generar monstruosidades en forma de fascismo, lo estamos viendo en Grecia, la deuda no se paga, y experiencias latinoamericanas que han implicado auditoría pública de la deuda, y esto ha sido una de las claves de recuperación soberana. Pues muy bien, estamos todos de acuerdo en esto. La manera de no estar de acuerdo es que responda provocadoramente a tu, gracias a Dios, capciosa pregunta, que tiene que ver con el tema de los tiempos, ¿no? La pregunta de... Miguel decía algo muy razonable, decía, con la metáfora del arroz, el marxismo es como el arroz, en cada sitio tendrán que cocinarlo, que aplicarlo a su manera, no podemos aplicar de manera milimétrica recetas que han funcionado en otros contextos, y esto parece muy razonable, pero esto nos lleva al problema de la paciencia. Uno de las cosas más terribles del marxismo ha sido entender la paciencia histórica como una virtud. Un buen marxista es alguien que tiene que saber esperar. Un buen comunista es alguien paciente, que espera el momento, porque además los tiempos biológicos no caminan a la misma velocidad que los tiempos históricos, y la historia está de nuestra parte, y tarde o temprano el desarrollo de las fuerzas productivas conducirá a un maravilloso escenario
emancipación, e incluso si pensamos en claves de coyunturas hay que esperar. Y yo creo que no, creo que en esto Miguel y yo no estamos de acuerdo. O sea, si hubiera que buscar un ejemplo, como Miguel ha puesto muchos, yo soy de sexo en la primera cita y Miguel no. Es decir, yo si en la primera cita no se folla, esa relación no tiene ningún tipo de futuro, y yo creo que Miguel es más de, bueno, pues la primera noche pueden ser unos besitos, me acompañas a casa, la segunda ya vamos viendo, y creo que esto es lo que podría plantear un punto de inicio de nuestra discrepancia aquí. Es decir, todos estamos de acuerdo en que la izquierda tiene que buscar espacios de unidad, que estamos en un momento histórico fundamental, pero al final tenemos que llegar a una conclusión muy fea, muy triste y llena de límites. Y es que la izquierda que somos en el contexto estatal que nos ha tocado vivir, al final tiene que hacer cuentas con una institución desempoderada, vaciada de poder, que se llama Estado. El Estado es para la izquierda, pues digamos, lo que vendría a ser un matrimonio. Un matrimonio en ningún caso es una garantía de felicidad, todo lo contrario, puede ser una garantía de frustraciones, de tristeza, pero al final uno tiene que volver a casa y decir, bueno, pues no puedo estar sin ti. ¿Por qué pongo este ejemplo? Si pensamos en la historia de los movimientos antisistémicos clásicos, todos tuvieron que asumir que en última instancia ese Estado que había que destruir porque era uno de los instrumentos fundamentales de la dominación de clase, era al mismo tiempo un dispositivo ineludible para hacer política, para redistribuir y para que los de abajo tuvieran alguna oportunidad de vivir mejor. Ese Estado que no dejaba de ser, como decía Engels, el consejo de administración que permitía a la clase económicamente dominante convertirse en la clase políticamente dominante, también se convirtió en la máxima aspiración en términos de objetivo político de todas las izquierdas y de esos movimientos antisistémicos que aspiraban a cambiar las cosas. Cuando hablo de movimientos antisistémicos me refiero pues básicamente a los que se enfrentaban a las dos grandes componentes del sistema. Al sistema económico se enfrentaron los movimientos socialistas, al sistema político mundial los movimientos de liberación nacional. Y vimos que mal que bien conquistaron el Estado a los socialistas insurreccionalistas, no les fue mal del todo en Rusia y no les fue mal del todo en China. A los socialistas reformistas que apostaban por la vía electoral y la vía de la reforma no les fue del todo mal en países como Alemania, como Francia, incluso los laboristas en el Reino Unido que llegaron a gobernar, y los movimientos de liberación nacional conquistaron la independencia en diferentes oleadas de procesos de descolonización, y al final nos vimos con esta frustración matrimonial de que cambiaron cosas pero no cambiaron a suficiente, ¿no? Hay las experiencias del Este, todos sabemos, todos conocemos sus límites y sus horrores. Lo de China, que se ha convertido en un fascinante ejemplo de economía de mercado planificada a nivel estatal, también sabemos lo que significa. Lo que tuvimos en los estados del bienestar mientras existía la Unión Soviética dejó inmediatamente de existir a partir de ese momento, y sus resultados en forma de precariedad en la europeriferia lo estamos viendo, y los procesos de neocolonización a través de dispositivos distintos a los meramente políticos los hemos visto en buena parte de los países de la periferia. Es decir, el Estado no es un instrumento suficiente para cambiar las cosas. Y además sabemos que los estados en los últimos tiempos están vaciados de soberanía, que no mandan, o sea, que manda la Troika, manda el FMI, manda el Banco Mundial, las decisiones proceden de Bruselas, cualquier líder político dice, pero si, ¿qué más me gustaría a mí que no pagar la deuda? ¿Qué más me gustaría a mí que no hacer recortes? Pero estas imposiciones vienen de fuera. Y cuando uno dice, bueno, pues al final tienes un estadito como el español, conocemos las limitaciones del Estado, conocemos las reivindicaciones nacionales dentro del Estado que reivindica legítimamente el derecho a decidir y a construir otro Estado más. Sabemos que los poderes exteriores sitúan en una posición de debilidad extrema a esta institución para cambiar nada. Y aún así, y a pesar de todo, al final hacer política implica rendir cuentas con esa institución que se llama Estado. Y aquí viene un poco la cuestión de la prisa. Los que venimos de los movimientos sociales, sobre todo ya cuando vamos teniendo una
una cierta edad no podemos evitar tener una sensación de frustración, y estos últimos años lo marcan de maravilla. Ha sido fascinante, y está siendo fascinante el 15M y lo que estamos viendo en este país. El 15M ha sido capaz de cambiar las agendas políticas, ha sido capaz de redefinir por completo la manera en la que los actores políticos más importantes tienen que relacionarse con la movilización social. Es decir, todos los partidos políticos han tenido que rendir cuentas con los mensajes que ha lanzado el 15M, han replanteado lo que significa el concepto de democracia, han contribuido a un desgaste todavía mayor del poco prestigio con el que ya contaban las élites políticas, pero al final hay elecciones, las gana quien las gana, los decretos los firma quien los firma, y en última instancia lo más parecido al poder de decisión sobre la vida de la gente tiene muchísimo que ver con esas instituciones que forman el Estado, sea a nivel municipal, sea a nivel autonómico o sea a nivel del Estado. Y aquí se plantea el problema de la izquierda política. La izquierda política puede fascinarse por la movilización, puede fascinarse por los disturbios, por lo que representa una demostración de fuerza en una huelga general, por lo que significa incluso el estado de opinión general, pero al final hay que rendir cuentas con quien ocupa los aparatos estatales, y aquí es donde tiene sentido estudiar lo que ha ocurrido en América Latina y lo que pudo haber ocurrido en Grecia. En América Latina han transformado el sistema, no tanto. En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, sigue habiendo economía de mercado, sigue habiendo empresas privadas, sigue habiendo relaciones de clase injustas, siguen produciéndose contradicciones inherentes a la forma capitalista de organizar la economía mundial. Y sin embargo han cambiado algunas cosas que a todos nos generan cierta simpatía. Han cambiado algunas cosas en el sentido de redistribuir y en el sentido de hacer una política exterior distinta, y que los ricos no vivan tan bien a costa de que los pobres sigan viviendo peor. Y en última instancia lo que ha ocurrido en América Latina es que han ganado elecciones. ¿Se pueden ganar las elecciones en el sur de Europa de la misma forma que se han ganado en América Latina? Yo creo que no. Creo que no. Para empezar, por el tipo de sistema electoral. En América Latina son sistemas electorales presidencialistas. Ya me gustaría a mí participar en una campaña electoral en la que se estuviera votando directamente al presidente del gobierno. Eso cambiaría mucho las cosas, pero no es el caso de Europa, donde son regímenes muy estables, regímenes parlamentarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Grecia? Que eso sí que es muy interesante, pero que implica desafíos cruciales para la izquierda. Pues que en última instancia al PASOK, lo que podríamos llamar efecto PASOK, Partido Socialdemócrata tradicional, se ha quedado sin espacio político para gobernar como consecuencia derivada de la crisis económica. Mientras había cierta prosperidad, había manera de distinguir al centro izquierda del centro derecha. Los que somos muy de izquierdas siempre hemos dicho el PP y el PSOE es lo mismo, PP-PSOE son lo mismo, pero no son lo mismo. Es decir, pueden estar de acuerdo en las decisiones políticas, las decisiones económicas fundamentales, pero claro que hay cambio de talante, claro que hay diferencias, porque si no, no se explicaría que una parte de la sociedad votara a unos y otra parte de la sociedad votara a otros. Unos tienen más aprecio por los obispos que otros, o son más sensibles a ciertas cuestiones sociales, y eso permitió que en muchos países europeos, mal que bien, pudieran verse ciertas diferencias. A grandes rasgos, el centro derecha tendía a privatizar lo público un poquito más que el centro izquierda, y de alguna manera trataba de contener el conflicto social que tenía mucho que ver con eso que se llaman agentes sociales y que son los sindicatos, con los que en cualquier caso pactaba. El centro izquierda, a pesar de que no cuestionaba los privilegios de los ricos y asumía por buena parte de las claves de un desarrollo económico neoliberal, hacía políticas sociales que le permitían mantener niveles de clientela política notables. Por muchas cosas que ya hemos dicho, en la extrema izquierda, buena parte de la clase trabajadora de este país votaba al Partido Socialista Obrero Español. No entro ya en quién votara al PP, votaban al Partido Socialista y no tenían tan malas razones para hacerlo. O sea, en este país mucha gente conoció por primera vez lo que significaba irse de vacaciones, lo que significaba, pues bueno, un sistema sanitario que tampoco estaba tan mal, que los niños pudieran ir a la escuela, cosas que las generaciones anteriores no habían conocido. Funcionaba el sistema. El sistema no solamente funciona porque haya terroríficos aparatos de dominación ideológica, la televisión y todas estas cosas. La gente no es tan imbécil como muchas veces nos encanta repetir
desde nuestras posiciones políticas. Lo que pasa es que ese mundo se ha terminado. Los sindicatos, muchas veces se pregunta, ¿y por qué los sindicatos oficiales o los sindicatos grandes son tan cobardes, tan tibios? Porque tenían buenas razones para serlo. Es decir, se sentaban a negociar cosas y negociaban cosas muy importantes para empezar su papel en la sociedad. Se han acabado las condiciones de posibilidad para eso. Si los dirigentes de UGT y de comisiones obreras siguen pensando que en estas condiciones, de lo que presumía Rajoy el otro día, he vuelto a llevar la Renault a Valencia, claro, pues porque ofrece condiciones de trabajo chinas. Antes estábamos peleando para que no se llevaran las fábricas a Polonia, que se las llevaban porque era más barato producir, y esto es lo que puede ofrecer la europeriferia, trabajar a costa de las condiciones de trabajo, como en los países periféricos. ¿Existen condiciones para que los sindicatos sigan siendo esos agentes sociales que se sentaban con los empresarios a negociar? Se han acabado. No hay cosa más patética que ver a Fidalgo en las charlas estas de la Fundación FAES, a las que le llevan como una especie de payaso para reírse de él, convencido de que es una suerte de estadista que puede hablar a Montoro llamándole Cristóbal y hablando de economía. No, estamos en posiciones distintas, pero tenemos que pensar en los intereses del país. Se ha acabado el espacio político para eso. El Partido Socialista no tiene espacio político para gobernar de manera diferente al Partido Popular, y si no, que se lo cuenten a Zapatero en los últimos años. Los sindicatos no tienen espacio para la negociación colectiva como lo tuvieron en los últimos años. No eran idiotas los que firmaron los pactos de la Moncloa, tenían buenas razones para firmarlos y no les fue tan mal a nivel personal, pero se ha acabado el espacio para eso. ¿Dónde tenemos el lugar en el que eso se ha experimentado de manera más clara? En Grecia, donde se hunde electoralmente el Partido Socialista. Es un partido de régimen al que en última instancia es como, pues no nos queda más remedio que inmolarnos en este proceso y asumimos que nos vamos a ir a la mierda porque vamos a seguir manteniendo unos consensos en los que solo tiene espacio político la derecha, porque nosotros no podemos diferenciarnos. Eso abre una estructura de oportunidad muy interesante y muy peligrosa. La estructura de oportunidad que implica que una parte fundamental de los votantes entiendan que la alternativa natural al centro-derecha ya no es un partido socialdemócrata, sino es otra cosa que en Grecia se ha llamado Syriza y que aquí, en última instancia, tendría que estar articulado en lo que hay. Lo que hay pueden ser, como decía Miguel, muchas cosas. Puede ser la cosa esa de color naranja que se llama UPyD, y mucho cuidadito con UPyD, que son magníficos comunicadores políticos, tienen una buena candidata, hacen todas las cosas bien que la izquierda no se atreve a hacer bien, o podrían ser un conjunto de fuerzas en las que inevitablemente tendría que estar Izquierda Unida, por cómo es este país, que se planteara como alternativa electoral. Esto es lo que nadie se pensaba que podía ocurrir. O sea, no ocurrió ni en Italia. En Italia, el mayor partido comunista de Europa Occidental, que ocupaba el espacio del centro-izquierda, no lograron gobernar nunca. Y se supone que Berlinguer dijo que se sentía protegido bajo el paraguas de la OTAN. Se presentaban como una fuerza política homologable a cualquier partido socialdemócrata europeo, pero tenían la palabra comunista en su sigla y eso era incompatible con el orden geopolítico europeo. En estos momentos de crisis hemos visto que en Grecia, en un mes, Syriza pasa de un 16%, no es un resultado tan espectacular. Tengo entendido que las elecciones municipales en Zamora, cerca del 16% tiene Izquierda Unida, no es una cosa tan inimaginable, y en cuestión de un mes pasan al 26%, o casi hasta el 27% en un mes. ¿Y cómo es posible? Porque de repente todos los griegos se han hecho de izquierdas. No, es imposible que la gente se haga de izquierdas en un mes, sino porque de repente han votado un candidato, han dicho, votar contra Nueva Democracia es votar contra estos, que son los únicos que pueden ganarles, y votan Syriza. Si Syriza hubiera ganado, quién sabe, a lo mejor habría un golpe de Estado ahora en Grecia, a lo mejor el gobierno hubiera durado 4 semanas, el propio Alexis Tsipras lo dijo, si entramos a gobernar vamos a tener en contra todos los poderes financieros internacionales, todos los gobiernos europeos, una parte del aparato del Estado, una parte de la policía, a los militares, lo vamos a tener muy difícil, pero hacer política desde un gobierno es otra cosa. Es muy difícil, puede ser sistémicamente muy complicado, sabemos que el Estado está limitado, pero de repente hay una serie de policías a los que les pagas el sueldo tú. Y hay una serie de decisiones que puedes tomar, y entonces ya la política no consiste en hacer manifestaciones, no consiste en poner silicona la noche anterior a una huelga general, no consiste en hacer piquetes, no consiste en hacer discursos desde un parlamento, consiste en gobernar. Y aquí viene la cuestión de la prisa. Se nos pasa el arroz, por seguir con la misma metáfora. Las oportunidades
Las oportunidades en la historia aparecen cuando aparecen. El Partido Socialista está en un momento de debilidad sin precedentes, y lo que va a ocurrir en Cataluña va a acentuar esa situación de debilidad, y o se produce una reconfiguración táctica, esto no tiene nada que ver con la estrategia, de la izquierda a la hora de dar esa batalla, o esa oportunidad se acabará. Se acabará el día que el Partido Socialista decida que su candidato es Tomás Gómez o Carme Chacón. Hay ya sectores en el Partido Socialista que tienen claro que solamente un discurso que gire a su izquierda es lo que puede operar electoralmente, y luego si ganan ya irán viendo. Y saben además perfectamente que en última instancia siguen representando la alternativa de gobierno para mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que tocaría en estas 4, 5, 6, 7 semanas? Y suelto estas cosas como polémica, pues dejar de hablar de gilipolleces. En Izquierda Unida, y lo conozco bien porque he trabajado como asesor en los últimos tiempos muchas veces, de lo que se está discutiendo básicamente es de la próxima Asamblea Federal. Eso es lo que preocupa a la mayor parte de la militancia de Izquierda Unida, y es un problema muy serio y muy importante, pero que es tan poco relevante para lo que está pasando en el país y para lo que está pasando en Europa y en el resto de sectores de la izquierda, que pues también estarían llamados a jugar un papel crucial. Tengo la sensación de que operan con los tiempos de la paciencia, con los tiempos del ya veremos, poco a poco, las casas se construyen por los cimientos y no por el tejado, cuando estamos en un momento en el que, precisamente por esa condensación que apuntaba Miguel, la audacia se revela como uno de los elementos imprescindibles para hacer política en los últimos tiempos. Le podemos ir poniendo nombres a todas estas cosas, podemos hablar de buenos portavoces de la izquierda, podemos hablar de lo que significaría un proceso constituyente, podemos hablar de procesos de unidad. La pregunta con la que yo respondería a Miguel, y yo creo que ya sería hora de que interviniera el público, es ¿para cuándo una confluencia electoral para las europeas? No sé si la gente quiere... Me llamo Carlos, soy catalán, soy independentista, entonces, pues bueno, el tema está, la falta de debate identitario creo que es lo que hace precisamente que la izquierda no vaya a avanzar en estas elecciones. Por un lado está que al Partido Socialista se le ha visto demasiado intrudero en su clientelismo con el PSOE, puesto que en Cataluña se trata del PSC, no del PSOE, y por el otro lado la Izquierda Unida no sabe ocupar, allí es Iniciativa, también no es Izquierda Unida, ¿no? Entonces no sabe ocupar ese hueco que está dejando el hundimiento del PSC, ¿no? Entonces creo que no funciona demasiado bien el estar todos unidos, sino que el no aludir al debate identitario en determinadas zonas, por ejemplo en Cataluña, ¿no? Pues está frenando el avance de la izquierda. Y luego, el hartazgo puede ser general, lo cual puede conducir un poco a la solución de votar a partidos de derecha, ¿no? Como Convergencia o el PP, pero un poco el debate yo creo que está en que el corte del nudo gordiano, como muy bien decía Miguel, ¿no? Significa acabar con España, o sea, alargarse, que hagan lo que quieran y en definitiva, como diría un castizo, que les den mucho por el culo, ¿no? Y un poco a ver qué opinabais al respecto. Sí, yo voy a hacer una pregunta totalmente no tiene nada que ver con eso. Bueno, antes se ha dicho cómo era Pablo que la gente no es tan estúpida como creemos, ¿no? Y yo quería hacer una matización, que creo que sí somos, ese es el problema, que somos demasiado estúpidos como más humanos, ¿no? La prueba está ahí con las elecciones gallegas, ¿no? Donde a pesar de todo lo que está haciendo el PP, que estamos volviendo casi al franquismo con el PP, ha vuelto a sacar mayoría absoluta. ¿Cómo se puede comprender eso? Yo creo que es que hay que tener en cuenta que la gente vota, está lobotomizada. Gracias al marketing durante 30 o 40 años que han estado haciendo PP y PSOE, con la banderita, saliendo siempre por la tele, la gente ya no tiene criterio. Vota, lo haga lo mal que haga el partido que gobierne. Yo siempre voto al PSOE, yo siempre voto al PP, van a votar. Entonces hay que empezar a educar a la gente de abajo, pienso yo. Si no, nunca esto cambiará.
Da igual lo mal que lo hagan y es lo que habría que hacer, pienso yo. Empezar a educar a la gente a que coja criterio, que por lo menos Izquierda Unida nunca ha podido gobernar. Y aún así, mira que no tiene buenas calificaciones de esta de popularidad. Y nunca han tenido ni siquiera una mayoría minoritaria para gobernar en el país. Y la valoración que sacan los líderes es pésima. Y no les han dado tiempo ni a equivocarse. ¿Cómo es eso posible? Aparte de que, claro, los medios de comunicación están todos los días, que eso ya no lo automatiza a la gente. Y la gente vota automáticamente. Igual que es el marido del Barça, igual, del peso del PP. Y pasa también incluso lo mismo con izquierda, derecha, centro. Al PSOE se cree que es de izquierda, pero ¿cuándo es de izquierda? Porque ha hecho la ley de los homosexuales en izquierda. Es increíble, si la que está liando con los bancos, la ley de desahucio, la ley electoral, es incluso de derecha. Entonces, pienso que habría que ponerse de acuerdo en empezar a utilizar a la gente, empezar a enseñar a la gente, utilizando el marketing. Igual que nos han dado para que votemos al PP, utilizando el marketing, intentar educar a la gente, que piense por sí mismo. Bien, yo creo que se han hecho unas preguntas aquí muy importantes, es decir, ¿qué tipo de izquierdas hay en este país? ¿Qué izquierda puede gobernar este país? Si hay alguna izquierda que ha gobernado en alguna ocasión en este país, yo creo que no. Y no hay ninguna organización de izquierdas ahora mismo capacitada para gobernar. Es más, creo que hasta tienen miedo a alguna de las organizaciones. Me refiero, como por ejemplo, Izquierda Unida. Por otra parte, quiero comentar sobre la crisis, que era en un principio de lo que se trataba, sobre qué soluciones puede haber en la crisis desde la izquierda. Yo creo que hay soluciones. Primero, utilizando un lenguaje realmente de izquierda, no tener miedo a las palabras. Es decir, cuando se dice banca pública, se dice banca pública. Cuando se dice privatizar, se dice privatizar. Entonces, eso está claro. Pero ahora mismo tiene miedo, la gente tiene miedo, o las organizaciones que hay tienen miedo a hablar en ese lenguaje. Dices de cortar, y claro que hay que cortar el nudo. Y cortar el nudo significa poner las cosas muy claras. Es decir, ¿qué deuda tenemos? Por ejemplo, si te refieres a la deuda, ¿dónde está la deuda? ¿Cómo se ha generado la deuda? Que es muy importante, y esto no surge de la noche a la mañana, no surge de un día para otro, sino que nos podemos remitir hace 30 años, a los años 50, inclusive a Primo de Rivera. Nos podemos remitir hasta ahí. Pero bueno, remitiéndome a estos últimos años, que creo que es lo que nos interesa, y sobre todo estos últimos, me voy a remitir, no me voy ni a los 78, nada, solo a los años de la crisis. España en el 2007 tiene superávit. España en el 2007 tiene, bueno, ahora mismo tiene una deuda de un 80%. Alemania la tiene del 90%. España tiene una deuda global de un 435%, es decir, de 4,35 billones de euros, lo cual es muy importante. De esa deuda, que es lo que hay que empezar a decirle a la gente, el 280% es privada, de empresas privadas en concreto, y el 80% de las familias. Dentro de esas empresas, de esos 2,8 billones, la mayor parte está en manos de los bancos ligados o empresas ligadas a la construcción, que es el boom inmobiliario que tenemos. Y creo que es un tema muy importante, y creo que has dicho de la deuda ilegítima. Eso puede ser un falso debate. Aquí lo que se trata es de no pagar la deuda, porque no hay deuda ni legítima ni ilegítima. Hay una deuda que no se debe pagar porque no podemos pagarla, porque el pagar esa deuda significa una fractura social muy importante, y es ilegítima porque te la están cobrando a un 5%. Es decir, no se puede hablar, mejor dicho, de ilegítima no podemos pagar esa deuda a esos intereses. Es decir, tú no puedes pagar una deuda que este año nos va a costar 38.000 millones de euros. Que por cierto, que bien has dicho, en el artículo 135, firmado por el PSOE y el PP, dan prioridad a pagar la deuda. Eso significa ser, ellos dicen que son de izquierda, bueno, ahí está. Entonces sí, claro que hay que cortar, pero desde la izquierda tenemos que dar otro mensaje, tenemos que dar un mensaje claro al ciudadano.
Y hoy en día, yo desde mi punto de vista, no tenemos ni un partido, ni una organización que sea capaz, como Syriza. Ayer estuve en Madrid, por cierto, había un representante de Syriza, bueno, había dos, y era muy curioso el lenguaje que utilizaba. Fue el único que lo utilizó, porque los demás no se atrevieron a hablar de banca pública, y estaban del 15M. Por cierto, que decían una solución global al problema, que es otro error. Nosotros tenemos un problema, Europa tiene un problema, y España tiene que solucionar su problema, que es suyo. Es cierto que en Europa, Grecia tiene un problema, no sé, hay una crisis global, pero luego las características de esa crisis en cada país es única. Y tenemos que aprender a salir nosotros mismos. Y ahí es donde tiene que jugar un papel de izquierdas. Un partido, yo sí que me inclino como Syriza, y lo que hace falta es un líder, alguien que unifique a este grupo de izquierdas, que puede estar Izquierda Unida incluido, o gente de Izquierda Unida, gente del PSOE, quien sea, pero desde luego con un mensaje claro de lo que hay que hacer. Y por supuesto, tener muy claro que en este país pues nunca ha estado gobernando la izquierda, y yo mucho me temo que siempre tiene miedo. Y hay un tema también que me gustaría decir con el tema de la izquierda. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el tema de Izquierda Unida, que por cierto, que aquí sé cómo se llama, pero que voy a Cataluña ya no sé cómo se llama, voy a Valencia no sé cómo se llama. Por ejemplo, un buen ejemplo de si se dice un mensaje medianamente claro es Galicia, que con un señor de 70 años y una campaña de 17 días no más ha conseguido unos resultados muy buenos. En Andalucía gobierna prácticamente lo mismo, está en coalición con el PSOE y están haciendo las mismas políticas que se pueden hacer en el País Vasco, la misma política que se puede hacer en Cataluña, es decir, están haciendo exactamente lo mismo. Es decir, hay que tener un criterio muy claro y a nivel del Estado. Y si no se consigue el poder, esto no sirve para nada. Es decir, salir a la calle, manifestarnos, ir con un cartel y hacer eso no sirve para nada. Les importa un comino. O se consigue el poder o no hay nada. Eso es mi opinión. Perdón si me está diciendo. Sí, yo una cosa muy sencilla. La izquierda lo que tiene que replantearse es replanteárselo todo. No se puede estar hablando de izquierdas y hablar de debate identitario. O sea, si un trabajador catalán, si queda alguno, porque la industria allí se ha desmantelado toda, no dudo que hoy en día se esté planteando la independencia o no se esté planteando la independencia. Independientemente que con ello, después digamos, si todo lo que está pasando en Cataluña, que no queda un puto kilómetro de autopista, que no sea privado, es culpa de los españoles. Que no tengamos un hospital público que está todo privatizado es culpa de los españoles. Y esos debates son en los que no deben entrar la izquierda, igual que plantearse Miguel, al principio planteó el día 14, lo planteó como un triunfo, pero la siguiente postilla que hace es que dice, entra en el debate de Cris, o sea, ¿serán 35.000 o 35.000 elevado a la décima potencia? No, salió gente a la calle a decir que esto ya está bien y que basta. Por eso yo pienso que lo único que tiene que plantearse la izquierda hoy en día es cuando tomamos el Parlamento al asalto. O sea, si la papeleta, la urna, está claro que no vale para nada. ¿Qué es lo que hay que plantearse? Venezuela, el Hugo Chávez llegó como llegó. Luego lo disfrazó, pero tomó el asalto y lo cambió. El Evo Morales, si no gana las elecciones, se planta con los indios allí. Y hubiera ganado, pero es que hay que plantearse o lo tomamos al asalto o las urnas no valen para nada. Pienso, Bien. Respecto a lo que has comentado, creo que en el tema de Cataluña creo que la izquierda puede tener un ejemplo bastante significativo para el resto del Estado, pues probable hasta cierto punto, con las CUP, con las candidaturas de Unidad Popular, donde creo que cabe todo tipo de gente de izquierdas, desde independentistas, marxistas, gente que está en los movimientos del PTM o movimientos sociales, y creo que eso sería un gran ejemplo para el resto del Estado. Eso es solo de Cataluña, también hay más. Bueno, pues es catalán, el país. Creo que eso podría ser un gran ejemplo para el resto del Estado. Vamos, para mí es un gran modelo. También porque se basa mucho en la organización desde los barrios, desde
Pero las asambleas, no sé, me parece un gran ejemplo para el que va. Bueno, vamos a dejar que tomen la palabra otra vez y lo volvéis a preguntar. Vale. Voy a intercalar cosas que ha dicho Pablo con cosas que habéis dicho vosotras. Es decir, bueno, empezar con el tema de las CUP. Sí, a mí las CUP me encantan, es mi modelo, mi compañera es catalana, pertenece a las CUP y las conozco desde su nacimiento. El problema es, ¿las CUP van a poder dar el sorpaso al PSC en Cataluña? No. O sea, a día de hoy no van a poder hacer eso. Y yo creo que sí que había un clima social en Cataluña para haber hecho eso. El problema es que yo creo que en 2 años va a volver a haber elecciones en Cataluña. Entonces, yo, si estuviera en Cataluña, votaría a las CUP. Sin lugar a dudas. Y mi organización en Cataluña, Izquierda Anticapitalista, ha pedido el voto por las CUP. Entonces, que allí se llama Revuelta Global, por cierto. Entonces, el problema no es ese. El problema es que, por ejemplo, si hubiéramos conseguido una unificación en torno a un programa de iniciativa, UEA, las CUP, Revuelta Global, en torno a alguna figura que no fuera ni siquiera de ninguna de las organizaciones, y a diferencia de otros sitios, Cataluña tiene figuras de los movimientos sociales reconocidas popularmente, cosa que aquí no pasa, ¿sabes? Pues todo el mundo sabe quién es Arcadio Oliveres, yo creo que puede ser de las personas más conocidas después de Pujol en Cataluña, que más pueblecito se ha recorrido, pues a lo mejor con la deriva y sobre todo la crisis del PSV, pues la izquierda de verdad catalana podría estar plantándole alternativa a más y diciendo sí que queremos una independencia, sí que queremos soberanía y esto es nuestro modelo de sociedad para Cataluña. Entonces yo creo que eso sí que se podría haber hecho y yo creo que habrá que ir trabajando en torno a eso. ¿Por qué? Porque yo no soy nada paciente, soy verdaderamente impaciente, entre otras cosas porque soy bastante nervioso y los nerviosos con la paciencia lo llevan mal, ¿no? El problema es, e incluso siempre he intentado el tema del sexo en la primera cita. La cuestión es que he intentado también elegir con quién me iba a la cama, ¿no? Entonces el problema a lo mejor no es que no me gusten los besos